Venga, vamos a continuar. Entonces, nos habíamos quedado, ya has visto que trabajando un poco con cierta mentalidad puedes llegar a mejores resultados que si metes compresores porque sí. Y nos habíamos quedado en este punto en el cual ya hemos creado este sonido súper limpito en el cual está siendo, digamos, el cual está siendo potenciado por nuestro amigo Frontier. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Bueno, pues en este punto tienes que seguir pensando hasta dónde quieres llevar el sonido, hasta qué es lo que quieres conseguir con ese sonido o qué es lo que le falta a ese sonido según tú. ¿Quieres que tenga más pegada, que tenga menos pegada, que tenga una textura o un carambre o un carácter, mejor dicho, o un timbre distinto? Pues dependiendo de la respuesta que les des a todas estas preguntas, tendrás que utilizar una técnica u otra. Hemos utilizado el compresor C1 y ahora en este punto, si nosotros volviésemos a meter el compresor C1, mira lo que pasaría. Como ves, siempre vamos a tener este problema, con lo cual comprimir depende de si es lo que tú quieres buscar en este caso. Pero ¿qué haría yo? Bueno, pues yo ya saltaría a otra herramienta como por ejemplo dentro de Isotope metemos Alloy 2. Alloy 2 es otra de las herramientas que yo suelo recomendar siempre y de la cual además tienes en alextraone.es la guía maestra que si no la has visto te recomiendo que le eches un ojillo. Con Alloy 2 podemos hacer un montón de procesos entre ecualización, excitación de armónicos o distorsión, control de dinámica, compresión o compresión multibanda, deesser, limitador, etcétera. Y además podemos trabajar los transitorios. Porque al final en los sonidos percusivos, los transitorios es lo que marca un poco la diferencia. Entonces mira qué sucede. Que podemos adoptar distintas técnicas. Podemos en este punto elegir si trabajar con transitorios o trabajar con limitador. Limitador, que pone limitador pero realmente es maximizador, porque si yo lo enciendo y bajo aquí, fíjate lo que pasa, también pone umbral, pero mira qué diferencia. Si yo lo escucho normal, suena así, pero en cuanto bajo, ganamos volumen, pero ganamos un volumen un poco roto. De hecho ya nos está diciendo que se está rompiendo un poco el volumen, pero si lo pongo en soft, como ves, da un resultado totalmente distinto, ¿vale? Porque son dos algoritmos que consiguen distintos resultados. Aquí podríamos hacer esta primera prueba, pero, ¿cómo decírtelo? Al final uno mentaliza todos los procesos y yo ya sabía, digamos, que metiendo Frontier con esa cantidad de señal que estamos dándole, pues evidentemente es una suma. Este también levanta el volumen, al igual que estamos haciendo aquí, con lo cual este limitador ya es una segunda limitación o maximización y hace que quede mal. Entonces en este punto este limitador no sería adecuado, pero si quitamos Frontier y probamos este limitador, fíjate. Como ves, conseguimos un resultado muy parecido y este están haciendo prácticamente lo mismo. Pero si yo lo que quiero es cambiar el carácter o adaptar más el sonido, es cuando tengo que empezar a pensar en transitorios, no en limitador. Es decir, yo podría dejar activado el Frontier, desactivar el limitador de Alloy 2, venir a transitorio, encenderlo y ya lo tendría activado, pero cuando lo activo así por primera vez lo tengo configurado en modo ganancia única, es decir, que dependiendo de la cantidad de señal que le llegue, él trabajará el transitorio o trabajará el sostenido como pueda. Aquí podemos hacer otra prueba, fíjate. Fíjate cómo cambia, ¿eh? La pegada que le está dando en este punto y mira cómo vemos que se levanta ahí ese golpe. Entonces ese golpecito
está muy bien. Ese golpecito podríamos conseguir que cortase más en mezcla si lo metiéramos. Pero si queremos ir a una edición un poco más avanzada, vamos a dejar esta pista como está, vamos a duplicarla y trabajaremos en esta copia de aquí. ¿Vale? Le vamos a poner otro colorcito. A ver, vamos a ponerle, por ejemplo, moradito. Y entonces, en la copia azul estamos trabajando con el transitorio en modo ganancia general, pero en la copia morada, si yo despliego Alloy 2, veremos que aquí abajo a la izquierda tenemos multibanda. Si pinchamos, la configuración de antes de ganancia la perdemos. Si se nos transforma, digamos, se nos pone en visual para graves, medios y agudos. Tenemos que configurar una cosilla más para tenerlo perfecto, y es pinchar aquí para ver el crossover entre las distintas bandas. Así podremos silenciar o poner en solo las bandas que nosotros queramos. Déjame aquí que le pegue un guardar. Vale, entonces aquí tenemos transitorio de graves, de medios y de agudos. Fíjate lo que pasa. Bueno, lo primero que si ponemos las dos pistas satura, eso es evidente. Quitamos la de arriba. Y si yo ahora trabajo los transitorios individuales de medios, graves o agudos, conseguiríamos este resultado. Si ahora comparamos la pista morada con la azul, fíjate, vamos a mutear este de aquí abajo y así vamos alterando. Mira, transitorio multibanda, transitorio normal. Y si además en este que le hemos metido transitorio normal quitamos Alloy, como ves no tiene nada que ver el sonido del que venimos al sonido como sería con Alloy 2 o como sería con el transitorio multibanda también en Alloy 2. Entonces son distintas posibilidades, ya es que tú vayas eligiendo. Venga, paramos aquí, en la siguiente clase te cuento mucho más. Hasta ahora, adiós.